Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este ciclo, la llegada de un nuevo orden, la romanización en la provincia de Cuenca, cual tenemos la segunda ponencia. Bueno, en primer lugar me ha tocado a mí hacer la presentación, excusar a Miguel, el director del museo, que no puede estar aquí porque nos ha coincidido otro acto y bueno, tengo que hacer yo la presentación y bueno, pues es para nosotros un honor contar con este ponente que bueno, pues todos lo conocéis, tiene poca presentación y hoy nos va a hacer una ponencia titulada Entre Celtiberia y Roma, la romanización en la provincia de Cuenca. José Manuel Abascal Palazón es catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Alicante, es uno de los investigadores que mejor conocen las transformaciones que tuvo el territorio con la llegada de los romanos, con la conquista de Roma. Y bueno, pues es además académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, ha sido codirector en las excavaciones arqueológicas de la ciudad hispano-romana de Segóbriga entre los años 95 y 2011, autor de más de 400 publicaciones sobre historia antigua y arqueología, y muchas de ellas centradas en Castilla-La Mancha y concretamente en Cuenca, centradas en vías de comunicación, en la presencia romana, en las tierras de Guadalajara, sobre todo en inscripciones romanas, es experta en epigrafía. Y entre sus líneas de investigación más destacadas pues está su interés por las inscripciones romanas del interior peninsular, en la que cabe destacar la publicación del año 2020, el segundo volumen del Corpus Hispaniorum Latinarum, con la parte meridional del Conventus Cartaginensis. Es un extenso corpus de inscripciones de los territorios de Titulcia, Toletum, Consagura y Segóbriga. Y bueno, nos hablará, como hemos dicho, de Celtiberia y Roma, la romanización en la provincia de Cuenca, con la integración de estas tierras dentro de la órbita de Roma, y el papel de muchos establecimientos indígenas, como Contrevia Cárbica, Cábica, y bueno, otros que desaparecieron en este proceso del cambio hacia la nueva cultura. Y la aparición de nuevas ciudades de nueva planta, como son Valeria y Segóbriga. Sin más, pues paso a darle la palabra a don Manuel Abascal Palazón, que es quien nos tiene que contar hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Miguel, por esta presentación. Gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde de este día que climatológicamente ha arrancado muy mal, parece que se nos está arreglando y nos permite salir. Y sobre todo por mostrar este interés por un tema que muchas veces pensamos que es marginal, pero que realmente en la vida española cada vez tiene una mayor presencia y nos sorprende desde el mundo profesional encontrar tal aceptación y tal receptividad para temas que pensábamos que nos preocupaban solo a unos cuantos locos. La presencia mía aquí esta tarde está justificada con la organización para hablar de ese tema que tienen en pantalla en estos momentos, entre Celtiberia y Roma, la romanización en la provincia de Cuenca, en un sitio, además, esta sala especialmente querida por mí, en la que casi aprendí a leer, como quien dice aquel, hace 50 años, con el antiguo director que algunos de ustedes recuerdan, con Manuel Osuna Ruiz, ya fallecido, a quien considero uno de mis principales maestros. Osuna publicó con Paco Suay, a quien todos ustedes también conocieron, publicó con Paco Suay en 1976 un trabajo que consideramos todavía una referencia indispensable en la bibliografía sobre la presencia romana en la provincia de Cuenca, que es ese artículo que tienen en pantalla, Yacimientos romanos de la provincia de Cuenca, hecho en una época en la que no había ordenadores, en las que no había todavía
fotografía arqueológica, donde no había todavía los modernos procedimientos de análisis del territorio que hoy tenemos, de tal manera que su conocimiento de la provincia venía de ser unos grandes viajeros que habían ido por todos los rincones, pueblo a pueblo, conocían todo absolutamente, y que con aquella primitiva estructura académica consiguieron montar, aprovechando la llegada de Osuna a Cuenca como director del museo, consiguieron montar, entre otras, la sala que nos acoge en estos momentos. Están viendo ustedes una fotografía de la sala Segóbriga, justamente la misma en la que estamos en estos momentos, según estaba en el montaje de 1975, cuando se inauguró el museo, hace exactamente 50 años, este mes de marzo hará 50 años, una época en la que se conocían ya algunos yacimientos arqueológicos en la provincia, algunos grandes yacimientos. Segóbriga tenía ya a la vista su teatro, Ercábica se había empezado a excavar, Valeria tenía ya a la vista ese ninfeo que tiene en la parte de abajo, esa fotografía que están viendo también es del año 75, tiene ya 50 años. Estaba echando a andar la arqueología romana de la provincia de Cuenca, pero no nos imaginábamos, ni por lo más remoto, que fuéramos a tener una cantidad de información tan elevada como la que tenemos hoy en día, de tantas ciudades, de tantos yacimientos, de hallazgos dispersos de todo tipo y además de una importancia capital. Una de las cuestiones más difíciles de plantear cuando se habla de la presencia romana en la provincia de Cuenca, una de las cuestiones más difíciles de abordar es saber exactamente en qué momento podemos hablar de una cuenca pacificada, de un territorio central de la península ibérica pacificado, y en qué momento hay que considerar todavía la presencia de tropas romanas combatiendo con poblaciones locales en algunas zonas del territorio. Esa cuestión hoy en día sigue abierta, todavía no tenemos una idea exacta de en qué momento el territorio conquense pasa a ser un territorio bajo control romano al 100%, pacificado en todos sus extremos, pero sí que hay un cierto consenso en la investigación para aceptar que aproximadamente hacia el año 154 a.C., es decir, a mediados del siglo II a.C., el avance de las tropas romanas sería el que tienen en la línea roja en el mapa que están viendo en estos momentos. Una línea roja que pasa por encima de la ciudad de Numancia. Numancia en esa época todavía está fuera de control romano y lo estará hasta el año 133, cuando definitivamente caiga en la órbita romana, pero prácticamente ya el 50% del territorio de la península es romano a mediados del siglo II, y eso incluye la provincia de Cuenca. Lo que no quiere decir que esa pacificación fuera total, porque todavía en el siglo I a.C. Las fuentes antiguas hablan de algunas escaramuzas. En la época de Sertorio, en los años 70-80 del siglo I a.C., se conocen todavía algunas noticias sobre movimientos de tropas en las zonas del centro de la provincia, centro y noroeste de la provincia, pero en líneas generales el territorio ha quedado pacificado. Y ha quedado pacificado y será un territorio en fase de reorganización ya hasta la época de Augusto, hasta la época del emperador Augusto, a mediados en el cambio de era, aproximadamente en el cambio de era, un territorio en fase de reorganización fundamentalmente porque tiene algo que interesa al Estado romano por encima de cualquier otra cosa y que no se encuentra en ningún otro lugar del Mediterráneo, y es el lapis specularis. El lapis specularis, que para nosotros hoy en día es simplemente un objeto geológico que tiene un cierto interés por las grandes minas que se han descubierto y se han puesto en visita en los últimos 20 años, desde la época romana fue un elemento imprescindible para la vida cotidiana, ya que es el cristal de ventana de cualquier domicilio hasta que empieza a fabricarse el vidrio fundido, el vidrio cromado, y es el vidrio transparente de nuestros cristales. Hasta la época de Augusto, cualquier casa, cualquier construcción, cualquier espacio que fuera necesario iluminar, precisaban poner en sus ventanas ese yeso cristalizado que se encontraba en grandes cantidades, muy fáciles de explotar, como dicen las fuentes, 100.000 pasos alrededor de Segovia. Fíjense el círculo que he marcado. El círculo que he marcado en ese mapa responde a la información de Plinio, el gran naturalista del siglo I después de Cristo, falleció como consecuencia de la erupción del Vesubio. Plinio, antes de su fallecimiento, el año 79, escribe que la mayor cantidad de lapis specularis y el mejor lapis specularis del Mediterráneo se encuentra en ese espacio de ese círculo, 100.000 pasos alrededor de Segovia. Un círculo de unos 148 kilómetros de radio que, como ven, deja dentro
prácticamente todas las ciudades de Castilla-La Mancha, es decir, que incluye Toledo, incluye Cuenca, incluye Guadalajara, Albacete, es decir, por supuesto Madrid, es decir, es un espacio gigantesco. Hoy sabemos que esa afirmación pliniana hay que acotarla. En este ciclo de conferencias creo que hay una conferencia el último día sobre el lapis specularis, me imagino, o sea que ya quienes la van a dar ya lo acotarán, pero hoy en día sabemos que las explotaciones no llegan tan lejos como afirma Plinio, pero lo que sí sabemos es que la importancia que se le dio a este producto responde efectivamente en la realidad arqueológica a lo que dice este autor. Conocemos muchas explotaciones de lapis specularis dispersas por toda la geografía conquense, algunas de ellas con materiales recogidos en escombreras que son increíbles, como esta pieza que se encuentra expuesta en el Parque Arqueológico de Segóbriga ahora, me parece, ¿verdad? Que es una pieza triangular de una escombrera, un material que resultaba extraordinariamente translúcido, incluso con grosores muy importantes. Fíjese en esa pieza que está en la fotografía en estos momentos, y que sabemos que se encontraba también en grandes cantidades esparcida por toda la provincia. Un producto que en época romana dio mucho dinero a muchas familias y a muchos comerciantes que se dedicaron a su explotación, pero que también ha dado en la historia reciente de la provincia grandes disgustos porque muchos de las bocas de las minas de lapis specularis no controladas, fuera de catálogo y no señalizadas, han sido lugar de accidentes, y de accidentes importantes en tiempos pasados, no en estas épocas, en tiempos pasados, con multitud de bocas como esta que tiene la imagen, que se abrían repentinamente al paso de un tractor y que provocaban un accidente, o que hacían que cayeran unas mulas que estaban labrando un campo porque cedía la bóveda del territorio. Estos vertederos, que están todavía en muchos casos sin señalizar, son la evidencia arqueológica que nos ha quedado de esa explotación de época romana tan importante, que es lo que realmente justifica la presencia romana en la provincia de Cuenca. Es decir, después llegarán otras actividades, pero lo que inicialmente justifica la presencia romana en estas zonas es el lapis specularis. Tan importante es la explotación de este producto que Roma desplazó a la ciudad de Segóbriga unas décadas después. Desplazó al mejor administrador, al que conocemos como el mejor administrador de minas romanas de toda su historia. Es decir, si a un romano del siglo III, del siglo IV, le hubieran preguntado que quién sabía más de minas o que quién había sabido más de minas en la historia de Roma, hubiera hablado de este señor. Hubiera hablado de este señor, que es el gran especialista en explotación minera del Imperio Romano. Cayo Julio Silvano Melanio, un personaje del que tenemos evidencias en Segóbriga con ese altar, en esa inscripción en griego que se conserva en el Parque Arqueológico de Segóbriga, que apareció en la excavación y que es un personaje que itineró por prácticamente toda Europa a las órdenes de diferentes emperadores, poniendo en explotación minas y haciendo que funcionara la producción minera en un sitio y en otro. Le conocemos en territorios del Adriático, está en las Galias, está en las Islas Británicas, en la península ibérica en varios emplazamientos, recaló en Segóbriga, y fíjense en Segóbriga lo que hizo. Levantó una inscripción, que es la que les acabo de enseñar y que está en la parte izquierda de la imagen ahora, levantó un altarcito para su propio culto, dice: a Zeus, al dios más grande, Gaius Julius Silvanus consagró según su voto un santuario. Un santuario que es un santuario doméstico, porque este señor es un funcionario de origen griego, natural de la ciudad de la costa turca de Esmirna, una ciudad griega en su tiempo, y como experto en minas tuvo que verse obligado a viajar por todo el imperio, pero él es un griego de nacimiento, adora a un dios supremo que es Zeus, y Zeus va con él en todos sus itinerarios, de forma que vamos viendo cómo viaja Silvano porque va rindiendo culto a las divinidades griegas de su zona por toda Europa. Pues bien, este personaje recaló en Segóbriga. En Segóbriga tuvo una casa, seguramente el espacio doméstico mejor cuidado que conocemos por las excavaciones de Segóbriga, con ese mosaico que ven en la parte izquierda de la pantalla, restituido después con esa copia en la parte de la derecha, pero la evidencia física de que estamos ante un personaje de alto rango del Estado romano, un funcionario de alto rango del Estado romano, al que se desplaza a estas zonas de la provincia de Cuenca con el encargo oficial de poner en explotación, o de controlar al menos la explotación de todo el sector minero.
Hace 17 años, la profesora Rosalía Cebrián, que está sentada aquí en la sala, y yo, por casualidad recibimos un aviso de que en la cercana localidad de Huelves, estábamos en Segóbriga, en la cercana localidad de Huelves se acababan de encontrar 2 columnas con inscripciones a los 2 lados de una puerta de una ermita fuera del casco urbano. Fuimos allí, supongo que te acordarás, aquel mes de agosto, estuvimos viendo esto y descubrimos que alguien con toda la buena voluntad del mundo, con una pistola de arena a presión, se disponía a limpiar la fachada y a limpiar para siempre el texto de esas 2 columnas tan estupendas que están en la imagen en estos momentos. Esas 2 columnas que flanquean la entrada de la ermita de Huelves, que se consiguieron rescatar, se paró la operación, se rescataron, etc., no eran ni más ni menos que las evidencias de 2 miliarios romanos, es decir, 2 señalizaciones de carretera, 2 postes kilométricos de carretera que indicaban que la vía que pasaba por las cercanías de Segóbriga, Tarancón, incluso la zona de Huelves, etc., que era un camino antiguo que arrancaba en una ciudad que conocemos muy bien en la costa mediterránea, que se llama Cartagena, la antigua Cartagonova. Fíjense en la imagen, en el dibujo de la derecha. En la última línea del dibujo de la derecha dice Cartagine, con el lugar de origen de la vía, y en la última línea del dibujo de la izquierda dice MP 200, lo que sea milia passum, es decir, millas romanas 200 y pico. Estos 2 miliarios estaban indicando que desde Huelves hasta la ciudad de Cartagena, hasta el puerto de Cartagena, había 200 y pico millas. ¿Por qué este conocimiento tan preciso de ese itinerario que tienen marcado en el mapa con esa línea negra? Porque lo que estamos viendo es la vía de exportación del lapis specularis de la zona de Segóbriga. Esa vía, ese camino, es un camino que tiene su razón de ser, es una gran vía romana, tiene su razón de ser en la salida del mineral hacia el puerto de Cartagena, con destino a muchísimos lugares del Mediterráneo. Hay lapis specularis de Segóbriga en Egipto, en Turquía, en Grecia, lo hay por todas partes. Es un material que viajó por todas las regiones del Mediterráneo y, por supuesto, llegó también al punto donde se embarcaba, al puerto de Cartagena, donde se embarcaba y en donde conocemos ventanas que se han reconstruido en las excavaciones, como esa que tienen ahí en medio de una pared polícroma con decoración pintada, ventana cuyas placas son placas emplomadas, placas cogidas con plomo para mantenerlas en su sitio, son placas de lapis specularis que viene de la zona de Segóbriga. Es decir, estamos viendo una razón de ser de la riqueza de época romana del centro de la provincia de Cuenca y una razón de ser para el control romano tan férreo desde fechas tan tempranas en el centro de la provincia de Cuenca. Una razón de ser de la que tenemos muchísimas evidencias, y con esto voy a terminar de referirme al lapis specularis, de la que tenemos muchísimas evidencias, algunas de ellas poco conocidas o casi desconocidas, como por ejemplo esa pieza que tiene en la pantalla. Eso es una pesa, de control de exportación, de control de pesaje, de 50 libras romanas, es decir, es una pesa de aproximadamente unos 16 kilos de peso, procedente de Huete, aunque no sabemos exactamente de dónde, procedente de Huete, que se conserva en la colección de la Real Academia de la Historia en Madrid. Es una pieza que procede de aquí, va con otra pesa más pequeña, va en juego con otra pesa más pequeña. Son piezas de pórfido de Lacedemonia, un material traído de Grecia expresamente, pulido, perfecto, unas pesas de una calidad extraordinaria y son la evidencia del control de pesaje de las minas de lapis specularis de la zona de Huete, no solo en Segóbriga, también de la zona de Huete, más al norte de la provincia, que se hacían con este tipo de instrumental. Les he contado por qué están los romanos tan interesados en la provincia de Cuenca, pero venimos a hablar aquí esta tarde de entre Celtiberia y Roma, ¿verdad? Es decir, a ver exactamente cómo se produce ese tránsito. Ya sabemos que hay un tránsito, sabemos que hay un dominio romano, pero la cuestión está en ver cómo se produce ese tránsito. Y para hablar de ello, he puesto yo Osa de la Vega, por Dios, si eso no es de la Osa de la Vega. Donde pone Osa de la Vega es Alconchel de la Estrella, esa pieza procede de Alconchel. Para hablar de ese tránsito de lo indígena a lo romano, nos vamos a un pueblo de la provincia de Cuenca, que muchos de ustedes conocen, Alconchel, donde hay una famosa necrópolis, de la que hay materiales en este museo. En Alconchel de la Estrella se recuperó en una tumba
hacía muchos años, en las excavaciones de Juan Manuel Millán, una inscripción funeraria que tiene en la pantalla que dice Aurolus Veniatiocum Cluanti Filio, es decir, aquí yace Aurolus, hijo de Cluantus, de la gentilidad o de la agrupación familiar de los Veniatiocos, la agrupación familiar. Cuando nosotros hablamos de la gente de un pueblo, hablamos de la gente de una ciudad o queremos explicarle a alguien quién es alguien que puede conocer relativamente, decimos, hombre, si tú no te acuerdas de los López que vivían en la calle X, que eran 7 hermanos, que tal que cual, o tú no te acuerdas de los Martínez aquellos que venían con nosotros al colegio cuando éramos pequeños y tal, esos son las organizaciones suprafamiliares en la vida de los celtíberos. Los celtíberos manejan una terminología muy parecida a la nuestra. No dicen los Martínez o los López, no llaman a esta gente por su nombre, pero les llaman por el nombre del clan, por el nombre del grupo. En este caso, los Veniatiocos. ¿Quiénes son los Veniatiocos? Un grupo de celtíberos que en algún lugar de la Celtiberia han ido emparentando con unos y con otros, han ido constituyendo un grupo familiar hasta que en determinado momento son conocidos. Pues bien, al Conchel de la Estrella hay un tipo que dice, oiga, mire, yo me llamo Aurolus, mi padre se llamaba Cluantus, pero mi familia, mi clan, somos los Veniatiocos, con lo cual cualquiera puede decir, ya sé quiénes son ustedes. Pues bien, ese fenómeno se repite por muchos lugares de la provincia de Cuenca. Fíjense en esta pieza funeraria de la ciudad de Segovia. Dice Ninfei, dedicado a una señora que se llama Ninfe, como la divinidad acuática. Los Manius, dos personajes, los Manius Hilarius y Fuscus, Manius Hilarius y Manius Fuscus, de la gentilidad o del grupo familiar de los pirtálicos, originarios de la ciudad de Laxta, dicen que son lastenses, han hecho esto a su costa, han pagado esta inscripción a su costa. Y dice, solo simplemente dicen esto, soy Manius Hilarius y Manius Fuscus, dos personajes de los pirtálicos, de un grupo familiar. Cada vez que en una inscripción vemos que alguien dice somos fulanito de tal o soy fulanito de tal, del grupo de los X, lo que sea, tiene ustedes delante un celtíbero, de forma concluyente. O alguien que procede de la Celtiberia y que está fuera de su espacio urbano y se ha desplazado. Pero estamos viendo estructuras familiares que son clásicamente celtibéricas y que autorizan perfectamente a dar la razón a los autores antiguos cuando dicen que la Celtiberia llega hasta el centro de la provincia de Cuenca. No hay ningún problema desde este sentido. Pero fíjense que las dos inscripciones, tanto la que hemos visto antes de Aurolus como esta que estamos viendo, son de personajes que se dicen celtíberos, pero están escritas en latín. Están escritas en latín, es decir, son gentes que están ya en un proceso de integración en la cultura romana muy acelerado, hasta el punto de que sus epitafios, sus monumentos funerarios, ya no se están haciendo en su lengua vernácula, ni con su sistema de escritura propio, se están haciendo ya con la lengua y con el sistema de escritura del conquistador del territorio, de la nueva autoridad romana que controla todo el territorio. Fíjense en cómo vemos este fenómeno en el ámbito de la numismática, por ejemplo. Tienen en la pantalla monedas de diferentes momentos de un pequeño espacio geográfico, el área de Contrevia Cárbica, es decir, Villas Viejas, y la propia ciudad de Segovia, dos emplazamientos muy próximos, cerca de la carretera de Valencia, entre Saelices y Montalvo. Estamos hablando de dos emplazamientos muy próximos. Fíjense en la inscripción de la parte superior izquierda. En la inscripción de la parte superior izquierda, en el reverso, aparece un jinete con una lanza que va montado a caballo, que va directamente en actitud de galope además, y que en la parte de abajo, exhibe el nombre de la ciudad donde ha sido acuñada la moneda. En alfabeto celtibérico, ahí dice Contebacum, que es el nombre indígena de la ciudad de Contrevia Cárbica, en sus monedas firma como Contebacum. Pero ahora fíjense en la parte derecha de la imagen, las dos fotografías que están en vertical en la parte derecha de la imagen. En la de arriba, donde la moneda de Contrevia Cárbica decía Contebacum, la primera moneda arriba del todo dice Segopris, es decir, el nombre de la ciudad romana de Segovia. Y fíjense en el caballo, que ahí es donde está la pista. Fíjense en el caballo, un caballo a galope, con el mismo tratamiento en el detalle de las patas, exactamente igual, con el mismo tratamiento en la figura del jinete, con la lanza. Fíjense en la cabeza del caballo.
La cabeza del caballo tiene exactamente la misma disposición. Las crines en los dos modelos están perfectamente dibujadas. Los cuartos traseros del animal son exactamente iguales en un dibujo y en una pieza y en otra. Pero a la izquierda tenemos una ciudad celtibérica, a la derecha tenemos una ciudad romana. Contrevia Cárbica es una ciudad celtibérica, Segóbriga es una ciudad romana. En cambio, esos dos modelos numismáticos apenas tienen tiempo entre sí, se llevan seguramente meses, como mucho 1 año, 2 años, porque seguramente la persona que abrió, la persona que talló el cuño monetario con el que se hizo el reverso de Contrevia Cárbica era la misma que talló el cuño monetario de esa primera emisión de Segóbriga. Es decir, estamos viendo cambios de jerarquía en un mismo territorio, donde hasta un determinado momento Contrevia Cárbica es la ciudad dominante, a partir de un determinado momento Contrevia Cárbica se eclipsa y surge una ciudad nueva al lado que se llama Segóbriga, o cerca que se llama Segóbriga. Es decir, estamos viendo los cambios de jerarquía territorial entre lo puramente celtibérico y lo nuevo romano, los nuevos elementos romanos impulsados ya por una autoridad política que es la autoridad imperial, que está promoviendo la creación de ciudades nuevas, ya de nueva planta, con nuevo cuño, con otras perspectivas urbanísticas, pero muy cerquita de las aldeas indígenas que están llamadas a desaparecer. Contrevia Cárbica se extingue, Contrevia Cárbica se extingue pocos años después, las evidencias arqueológicas desaparecen, mientras que Segóbriga justamente a partir de ese momento experimenta un crecimiento. En la parte de abajo de la derecha tienen otra moneda también de la ciudad de Segóbriga, pero ya de una fecha posterior. Fíjense, tenemos una corona de hojas de roble y dentro de la corona de hojas de roble en 2 líneas pone Segóbriga, pero ha desaparecido el caballo. Se ha ido al caballo. Y se ha ido al caballo porque ya nadie se acuerda de aquella aldea indígena que teníamos cerca que se llamaba Contrevia Cárbica. Ahora ya somos una ciudad romana, estamos en época de Tiberio. Aquello eran unos zarrapastrosos del siglo I a.C., pero nosotros ya somos gente civilizada, tenemos una ciudad nueva que tiene ya sus modelos y nosotros ya nos hemos olvidado de la iconografía indígena y de los nombres indígenas. Fíjense en otro ejemplo muy parecido. Pero esta vez nos vamos al norte de la provincia. Estamos en ese proceso de introducción de la escritura y de grandes cambios culturales en estos periodos iniciales hacia el cambio de era aproximadamente. Fíjense en la moneda de la izquierda arriba, en el anverso, arriba a la izquierda, una divinidad indígena y en el reverso otra vez el caballo. Otra vez el caballo, otra vez el jinete encima del caballo con la lanza y una leyenda en caracteres celtibéricos, que si la deletreamos y la traducimos y la transcribimos, la transliteramos en alfabeto latino, dice Ercáuica. Nosotros hoy pronunciamos Ercábica, y pronunciamos Ercábica porque en la evolución fonética del latín la voz Ercáuica deriva inexcusablemente en la V. Pero no veremos la palabra arcábica escrita en caracteres latinos, como aquí abajo a la derecha, en el centro, no veremos la palabra arcábica escrita en caracteres latinos hasta que no lleguemos a la época de Augusto, porque ha pasado exactamente lo mismo que en el caso anterior que les he explicado. Es decir, en determinado momento, la vieja historia celtibérica de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, ya forma parte de un legado del que nos acordamos, pero que ya no preside nuestro día a día. Y como no preside nuestro día a día, ahora escribimos en latín, ahora hacemos las cosas a la romana, nos vestimos a la romana, vivimos a la romana, pensamos a la romana y lo único que tenemos es un pasado remoto al que nos podremos referir cuando queramos, pero ese pasado ya ha terminado. El tránsito de lo indígena a lo romano es siempre así de sencillo, nunca es traumático. No hay nunca un espacio de violencia, no hay nunca un espacio ni hay ocasión para la dominación o para la imposición de elementos de una cultura sobre otra. Los cambios culturales en la antigüedad, sobre todo en estos momentos del mundo celtibérico al mundo romano, se producen siempre con esta suavidad, es decir, poco a poco algo deja de estar de moda y poco a poco adquirimos otros hábitos. Y en esos hábitos llega el latín como lengua de comunicación, que es lo que acaba unificando a toda la población. Ese momento de tránsito hacia el latín se produce en la época en que el emperador Augusto, a quien tienen ustedes aquí a la derecha, llega al poder. A partir de la época de Augusto, la imagen del emperador es omnipresente. Por todas partes, cualquier persona que
que va a diario a comprar un producto al mercado o que tiene que hacer cualquier adquisición, usa una moneda que en el reverso puede ser de una forma o de otra, pero que en el anverso será siempre como la que están viendo. Un retrato oficial del príncipe que gobierna en Roma y su retrato Augustus Divi F, dice la leyenda, Augusto, hijo del divino. El divino no es otro que Julio César. Si leen ustedes Asterix o han leído Asterix, ya saben de lo que estamos hablando. Julio César para los romanos siempre fue el divino Julio, pues Augustus Divi Filius, el hijo del divino. Y ese retrato omnipresente en todas las transacciones comerciales. En el reverso, fíjense en la moneda. Esta moneda es de una ciudad que en la parte de arriba tiene las letras MUN, Municipium, abrevia, Municipium, pero fíjense abajo, Municipium Ercábica. Es que es la misma Ercábica de la moneda del caballito. Es exactamente la misma Ercábica de la moneda del caballito. Pero ahora ya no es un castro en lo alto de un cerro, ya no es un trazamiento habitado por celtíberos, ahora es un municipio con todas las de la ley, con un sistema jurídico romano perfectamente organizado, con una estructura perfectamente organizada, han subido de categoría y ahora piensan de otra manera, escriben de otra manera, viven de otra manera y tienen otra forma de ser. Luego volveré sobre Ercábica momentáneamente. Esta gente que adopta el latín y que empieza a escribir en latín, como vemos por ejemplo en sus monedas, tiene también que enseñar a escribir a sus hijos. Sus hijos tienen que nacer ya escribiendo en latín. Ya no sirve que ellos a una edad adulta hayan tenido que llevar a cabo este cambio y llevar a cabo el cambio, y donde antes escribían su nombre celtibérico, aprender ahora a escribirlo con la lengua del conquistador. Ahora necesitan que sus niños aprendan a escribir en latín desde que empiezan a tener capacidad de escribir, y eso hace que tengamos en Segóbriga, por ejemplo, que es la pieza que están viendo en la pantalla, que tengamos columnas que están llenas de ensayos de escritura por todas partes, ensayos de escritura en donde aparecen palabras sueltas. No sé si llegan a ver en esta imagen de la pantalla, se ve IMP, alguien está escribiendo la abreviatura del emperador, IMP, Imperator. La está escribiendo en dos maneras diferentes, alguien está aprendiendo a hacer os circulares perfectamente con el compás, pero si se fijan en la imagen de la izquierda, eso es un galimatías de trazos, de ensayos, de formas diferentes de escribir la M, formas diferentes de escribir la A, la R, etc., porque son columnas que están al paso de unos niños que vuelven de la escuela y que acaban de aprender sus primeras letras y están jugueteando antes de llegar a casa y escribiendo por las paredes su nombre y los primeros garabatos que están aprendiendo a hacer en una lengua que no es la suya, que no es la de los padres, pero que ahora tienen que estudiar como lengua propia. Esa costumbre va a llegar muy pronto a la vida cotidiana, y va a llegar muy pronto a la vida cotidiana con el grabado de los nombres personales en los recipientes con los que se come y se bebe, algo muy corriente en época romana. Nosotros hoy en día en una casa utilizamos la vajilla corriente que existe en la casa y se acabó la historia. Pero en época romana, normalmente, gran parte de los habitantes de la casa tienen la vajilla con su nombre, la tienen bordada, como diría aquel, ¿verdad? Es decir, la tienen con el nombre grabado. Pero fíjense en los nombres de estas vajillas grabadas de sitios tan populares en la provincia, por sus hallazgos también de época prerromana, como Villarejo de Fuentes o La Hinojosa. En la parte de arriba a la izquierda son piezas que están en la sala de aquí de al lado del museo. Una pieza dice Fabiae, con la E perdida. Este vaso, este plato es de Fabia. Arriba a la derecha, este plato es de Ambatae, otra señora que se llama Ambata y que acaba de marcar su plato. En La Hinojosa también, en la parte de abajo, una señora que se llama Felicia le ha puesto su nombre a la pieza por debajo, pero ha cometido un pequeño error que nos va a permitir a nosotros saber que de romana no tiene nada, sino que lo está aprendiendo a escribir. Me voy a levantar un momentito, que creo que se me oirá estupendamente igual. Fíjense en este pequeño detalle, que es solo, esto es una F, pero esto y esto es la forma de escribir la E en época antigua y solo en el ámbito de gente que está aprendiendo latín. Cuando el latín ya es una lengua adquirida, ahí se va a escribir una E. Esa es la E cursiva, que es un testigo fantástico en epigrafía para saber ante quién estamos a la hora de escribir. Esa señora está aprendiendo a escribir, pero le ha puesto al cacharro con el que bebe el nombre suyo en la parte de abajo. Esa costumbre de escribir, muy pronto la vamos a ver también en el mundo de la onomástica de la gente que se entierra en las necrópolis de la provincia. Fíjense, de Carrascosa del Campo viene esta pieza
que no sé si está en el patio del museo ahora o igual está trasladada, estaba antes aquí en un patio del museo de Carrascosa del Campo. El difunto se llama Lucifer. No piensen ustedes en nada raro, es que Lucifer es un nombre muy corriente en época romana, es decir, que aparte de que tenga todas sus connotaciones peyorativas, Lucifer, grita uno en la calle de Roma Lucifer y se vuelven 15 personas. Pero Lucifer es un personaje que vive en Carrascosa del Campo y que le graban la inscripción. Pero en Segóbriga hay otro Lucifer, y fíjense lo que está haciendo, poniendo su nombre en el plato con el que come a diario también. Es decir, en determinado momento vemos cómo la población local está empezando a integrarse onomásticamente, está empezando a tomar ya nombres romanos. Ya no se trata solo de saber escribir, es que ahora vamos a dejar de llamarnos como celtíberos, que se nos va a notar mucho que somos celtíberos, y vamos a empezar a ponernos nombres que sean nombres propios de población romana. Ahí está Lucifer, repartido por toda la provincia. Hemos aprendido a escribir, hemos aprendido a cambiar nuestro nombre, estamos cambiando los usos domésticos, pero también cuidadito porque tenemos nuevos dioses. No podemos seguir venerando exclusivamente a las divinidades locales de nuestros antepasados, hay que empezar a pensar en las divinidades romanas. Ese altarcito de Osa de la Vega está en una propiedad particular todavía que yo sepa, en Osa de la Vega, pero quiero que se fijen en el tamaño. 10 por 9 por 6 centímetros. Es una pieza más pequeña que la funda de las gafas. 10 por 9 por 6. Es una piecita pequeña. Eso no está en un templo. Si está en un templo es que no la vemos y la pisamos. No está en un gran templo. Eso es una piececita de culto doméstico. Pero de culto doméstico a una divinidad que se llama Mercurio. Mercurio, el mundo romano, es, sin ninguna duda, una divinidad exclusivamente protectora de las actividades comerciales. Y Osa de la Vega es uno de los grandes centros de producción de lápiz especulares. Con eso ya se lo he dicho todo. Es decir, estamos ante la evidencia física de un propietario de minas o un responsable de la exportación de las minas que está rindiendo culto a una divinidad que cree que le está dando un buen augurio y garantía de éxito en sus relaciones comerciales. Pero ya no es su antigua divinidad local, ahora es ya una divinidad romana que preside ya la vida de este personaje. Cultos nuevos de nuevos dioses también, el santuario de Diana de Segóbriga, una diosa romana de la naturaleza. En el mundo indígena hay cientos de divinidades que protegen el ámbito de la naturaleza, que protegen ríos, que están asociadas a bosques, a montañas, etcétera y tal. En el mundo romano esas divinidades se resumen en la personalidad de Diana. En un momento determinado, unos devotos han optado por crear ya un santuario directamente dedicado a esta divinidad romana, en lugar de seguir rindiendo culto a divinidades locales. Tenemos muchísimos ejemplos, no voy a insistir en ello. Integración de los indígenas, es decir, ¿qué está pasando? De repente, entre la época celtibérica y la época romana, entre el siglo I a.C. y el I después de Cristo, de repente de la noche a la mañana nos hemos puesto todos de acuerdo para vestirnos a la romana, hablar como romanos y empezar a escribir en latín. Pues está pasando eso en algunas zonas y en otras no. Por ejemplo, no voy a enseñarlo porque supongo que la conferencia de urbanismo hablará Rosario Cebrián del tema, pero por ejemplo en el foro de Segóbriga, en un momento determinado, un indígena dice: este foro lo pago yo. Pero oiga, esto es una ciudad romana, en fin, usted, aquí debajo vamos a necesitar cargarnos la casa de su abuelo, de su bisabuelo y de su tatarabuelo que están aquí porque aquí queremos poner el foro. Es igual, no se preocupen, ustedes tienen las casas y la obra nueva la pago yo. Es decir, hay gente que está en la élite de la sociedad indígena y que decide saltar directamente a la élite de la sociedad romana por un procedimiento rápido y virulento desde el punto de vista de su reacción contra la cultura antigua. Pero en otros casos hay muchos indígenas que no tienen esa suerte, que no tienen ese nivel económico, que tienen una situación financiera mucho más difícil y una situación económica más difícil y que se ven abocados a los trabajos que nadie quiere. Tenemos población local indígena en posición marginal desde el punto de vista económico y social en las ciudades de la provincia de Cuenca, haciendo trabajos serviles que ninguna otra persona aceptaría. Por ejemplo, el duro trabajo de la fabricación de las tejas, el duro trabajo del que tenemos muchas evidencias de tejas marcadas con nombres celtibéricos. En la parte derecha arriba de la pantalla, Retúgenus, debajo Retúgenus, les sonará a algunos de ustedes porque es uno de los nombres asociados a los celtíberos que defienden Numancia contra las tropas romanas. Retúgenus es un nombre absolutamente celtibérico. Ahora está escrito en latín en esas piezas,
pero esas tejas que están viendo ahí las están fabricando indígenas que tienen nombres celtibéricos y que están aceptando trabajos que ningún otro romano aceptaría en estas ciudades romanas. Es decir, hay mecanismos de integración de muy diverso tipo, mecanismos de integración desde los de gentes que tienen capacidad financiera y saben exactamente cómo entrar rápidamente en la órbita romana y empezar a ganar dinero, seguir ganando dinero con otra administración distinta, y gente que en un momento determinado cae en una posición marginal o se encuentra en una posición marginal debido a esta situación. La mayor parte de los cambios, no obstante, al margen de las situaciones individuales, la mayor parte de los cambios los registramos en el ámbito de la vida doméstica. En el ámbito de la vida doméstica y en el ámbito de la vida urbana, donde conocemos muchísimas transformaciones. Para empezar, porque en cualquier ciudad donde hay un romano hay que tener un templo para que rinda culto a sus dioses, hay que tener un teatro o algo que se le parezca, aunque sea una estructura de madera, para que pueda asistir a las celebraciones, hay que ponerle unas termas, porque los romanos usan las termas para ir a hacer los negocios y para dialogar. No es aquello que decía un colega que decía, no, pero los romanos no van a las termas a lavarse sino a exhibirse. No, es que van a las termas a hacer los negocios, a trabajar y a verse con los colegas y a establecer buenas relaciones. Las ciudades tienen termas, esas que están viendo son las termas, unas de las termas de Segóbriga, por ejemplo, ¿no? Pero cambios que llegan también incluso al ámbito cotidiano. A las termas podemos ir en cualquier momento, no, a las termas no podemos ir en cualquier momento porque mira, tú como eres chico tienes un horario de tal hora a tal hora, tu mujer sí puede ir a la terma a tal hora, pero espérate porque los magistrados han determinado que tal que cual. Dice, oye, ¿yo cómo puedo saber esto de las horas? Porque es que todavía los relojes suizos no han llegado a la provincia de Cuenca. Para eso tenemos esta pieza tan estupenda que tiene en la parte izquierda de la pantalla, que está en la sala antes de entrar aquí a esta sala, que es un reloj solar estupendo, fantástico, que permite a un ciudadano moverse con comodidad por una ciudad y saber exactamente qué hora del día es, en qué momento se está moviendo. Y además, en los tejados de sus casas, todos estos ciudadanos que empiezan ya a vivir y a comportarse a la romana pueden colocar estas estupendas antefijas que les protegen, que contienen, que son ya símbolo de buenos augurios de una casa terminada para garantizar la vida sin sobresaltos de la población que vive dentro. Ya no es una simple teja, es una pieza que tiene ya unas connotaciones religiosas romanas, pero todavía en un contexto personal en el que algunos de estos señores dirían, oye, yo he puesto una antefija, ¿y para qué sirve una antefija? Y dice, no lo sé, pero me han dicho que pongo una antefija porque esto nos va a proteger de los malos espíritus. Antefija, y antefija los alerones de los tejados. Las casas por dentro, ya no las vamos a iluminar con una simple lamparilla en aceite de cualquier manera, sino que vamos a tener unas lucernas estupendas en las que además hay imágenes que nos van a recordar que hay un mundo fuera de nuestra ciudad, fuera de Segóbriga, fuera de Valeria, fuera de Cánica. Hay un mundo en el que los romanos tienen otros comportamientos que algún día a lo mejor nos apetece conocer, los espectáculos de gladiadores, la religión relacionada con esas imágenes, con las gorgonas, etcétera, etcétera. Uno de los grandes cambios para toda esta población que está mutando desde una perspectiva más indígena hacia una perspectiva romana, uno de los grandes cambios es el mundo de la muerte. El mundo de la muerte, el mundo del más allá, en donde a partir de época romana se extiende la costumbre de grabar inscripciones para señalizar el lugar de los enterramientos, incluyendo además información biológica de la persona, es decir, cuántos años tiene, quién es su padre, quién es su madre, etcétera, etcétera, información biométrica incluso a veces, ¿verdad?, que tiene que ver con esta costumbre que se está extendiendo ya por todo el mundo romano de crear estas grandes necrópolis con señalización epigráfica, de las que tenemos muchísimos testimonios en la provincia de Cuenca. Parte de lo que están viendo en la pantalla en este momento son ejemplos de la ciudad de Segóbriga, es decir, de la que tenemos la mayor colección fuera de las grandes capitales provinciales. La mayor colección de Hispania es esta que está en Segóbriga. Pero además esta señalización de las tumbas, que es una costumbre que los celtíberos no habían adquirido nunca, que llega con la época romana, que llega con la extensión del latín y que llega con la cultura de la época de Augusto, esta señalización va a ser también motivo de que algunos artesanos empiecen a desarrollar líneas de trabajo hasta ese momento impensables.
Es decir, a partir de ahora vamos a encontrar talleres de estelas, talleres de estelas que dan trabajo a muchas personas. A partir de ahora, la señalización de las tumbas requiere la creación de una pieza y, a ser posible, con una cierta calidad estética. Vamos a ver oficinas epigráficas, talleres epigráficos, en donde se producen piezas que se parecen mucho unas a otras. Fíjense la señalización, las señales rojas, las flechas rojas, señalan dos elementos en dos piezas distintas que prueban que proceden de un mismo taller. Es decir, empezamos a ver estímulos artísticos, estímulos económicos, que no son más que consecuencia de una nueva cultura que está llegando a todos los territorios de la provincia de Cuenca. Una nueva cultura, la cultura romana, que nos anima ahora a comportarnos de otra manera, no solo en vida, sino también en el mundo del más allá, y a crear estas grandes ciudades de los muertos, estas grandes necrópolis, que no van a ser lugares, no van a ser lugares solo para visitar el día del sepelio para llevar al difunto, sino que son lugares que van a ser objeto de visita periódica a lo largo del año en varias ocasiones por parte de los familiares, para celebrar allí diferentes, incluso banquetes. Hoy en día vamos a los cementerios 1 o 2 días al año y en fechas muy señaladas. Los romanos visitan el cementerio de la forma más normal del mundo, y los romanos y las culturas posteriores. En la Córdoba del siglo X hay una disposición famosa que dice: se prohíbe a la gente que visite la necrópolis que pase más de tantas horas y, sobre todo, que machaque cáñamo encima de las lápidas porque las estropea. Hay una inscripción muy bonita de la zona del norte de Portugal que dice: hola mamá, ¿vienes con tu niño? Dice esta la inscripción en latín: hola mamá, ¿vienes con tu niño? Estupendo, hola, si ya lo has visto, adiós, y por favor procura que el niño no raye la sepultura. Es decir, que tenemos muchas evidencias de que las necrópolis son ciudades que se visitan, pero todo esto ha llegado ahora, ha llegado de repente. Además, con un gusto artístico muy refinado, del que máximo exponente en la provincia de Cuenca es esta estela de la citarera de Segovia, tan bonita, ¿verdad?, del tránsito del siglo I al II, una pieza espectacular. La foto de la izquierda es la réplica que pueden ver ustedes si visitan el Parque Arqueológico de Segovia. La gente está cambiando y está llevando a cabo, está aceptando todas estas transformaciones. Pero hay también unas transformaciones que vienen desde arriba, unas transformaciones que vienen impuestas por el sistema político. Hay un cambio político. Hay un cambio político, no todo queda a la buena voluntad de la población, hay un cambio dirigido, un cambio instituido, en primer lugar por una nueva delimitación de los espacios administrativos, una nueva ordenación del espacio político que llega a partir de la época de Augusto. Y les he puesto este mapa sobre todo para que se fijen en un detalle. Ercábica está al norte de una línea, que depende de una ciudad que se llama César Augusta. Segóbriga y Valeria están al sur de esa línea y dependen de una ciudad que se llama Cartagonova. Esta estructura son los conventos jurídicos, en los que no voy a entrar ahora, pero son circunscripciones administrativas de época de Augusto. Circunscripciones administrativas creadas para facilitar el acceso de los ciudadanos a la administración. Si usted vive en un territorio de Galicia y tiene que ir a resolver sus asuntos a Tárraco, pues cuando llega a Tárraco, a la actual Tarragona, ¿verdad?, pues por el camino se le ha olvidado para qué iba usted, porque ya ha pasado varios días y ya ni se acuerda lo que va. Pero la administración se hace cercana a los ciudadanos con estas circunscripciones más pequeñas que se crean en época de Augusto. Pero en la provincia de Cuenca, y es muy importante este detalle, Ercábica se va a quedar al norte y Segovia y Valeria se van a quedar al sur. En ese cambio dirigido, una gran parte de la responsabilidad es la del emperador Augusto, que va a instituir nuevas ciudades de nueva planta. Lo habíamos puesto en el resumen de la conferencia de hoy: ciudades de nueva planta que van a surgir en el territorio conquense. Solo tenemos hasta el día de hoy, que sepamos, 3 ciudades de época augustea en la provincia, que son Ercábica, Segóbriga y Valeria. Las tienen ustedes en el centro del mapa, pero si ampliamos el foco y lo hacemos más largo en el tiempo, más dilatado en el tiempo, verán que hay unos triangulitos rojos en esa imagen que son ciudades romanas también, que van apareciendo en el territorio de Castilla-La Mancha alrededor de las ciudades augusteas, pero van apareciendo ya en época flavia. Es decir, cada emperador va tomando iniciativas, cada emperador va tomando sus iniciativas en este sentido. Augusto ha creado, ha puesto en funcionamiento Ercábica, Segóbriga y Valeria. Otros emperadores posteriores, los Flavios, van a instituir estos puntos alrededor que están viendo, estos triangulitos rojos. Pero, ¿qué es lo que significa esto? Significa que en época de Augusto ha habido interés específico por primar una zona de la región, del actual territorio de Castilla-La Mancha, y esa zona de la provincia de Cuenca. Y esa zona de la provincia de Cuenca donde se han colocado estas ciudades.
Pero además con Augusto llega un gran cambio que no tenemos nunca que olvidar, y es que las ciudades ya no son solo los castros en los que viven los indígenas, que hacen su vida, que gestionan su vida diaria y que organizan su campo, cultivan su campo, etc. Las ciudades son ahora ciudades que gobiernan territorios, porque Roma no tiene aquí funcionarios. Roma no tiene aquí una población flotante de funcionarios que gestionen el territorio. Nuestros cálculos en estos momentos, y les van a sorprender, es que toda la península ibérica en época de Augusto tiene 55 funcionarios romanos. Toda la península ibérica. Y con esos 55 funcionarios el Estado recluta, el Estado administra, el Estado controla las ciudades, dirige la vida económica, la explotación minera, absolutamente todo. ¿Cómo? Delegando funciones en las ciudades. De tal manera que estas ciudades ahora son ciudades que gestionan territorios, son ciudades que administran y que al mismo tiempo centralizan las comunicaciones. Fíjense en ese mapa, una ciudad como Segóbriga, todos esos puntitos que hay alrededor son puntitos en los que tenemos evidencia de actividad epigráfica alrededor de la ciudad y dirigida por la ciudad. En Valeria, exactamente lo mismo, todos esos puntitos alrededor. Y por las dos ciudades, esas líneas verdes, esas vías romanas que pasan por ellas, que se cruzan en ellas, que tienen siempre los cambios de ruta cerca de ellas. Las ciudades son ahora centros de referencia del territorio. Se acabaron las aldeas, se acabaron los castros. Ahí está el gran cambio. Ahí está el gran cambio. El gran cambio dirigido por el Estado es la supresión definitiva de del pequeño lugar de habitación, del pequeño emplazamiento habitado y su conversión en una ciudad que controla el territorio. Algunas ciudades van a pasar a esta posición, las pequeñas aldeas van a quedar sometidas a estas ciudades. No hay más. Es un modelo de jerarquización de los espacios muy sencillo. Un cambio dirigido que también significa que los ciudadanos tienen que conocer a quién le gobierna. Pero ¿cómo conocer a quién le gobierna? La gente no va a Roma a ver al emperador ni a ver a Roma a la familia imperial. Para eso están las monedas y las esculturas. Fíjense en esa imagen que tiene la pantalla tan elocuente. La escultura que flanquea a los dos lados de la pantalla es el retrato de Agripina Mayor, encontrado en Segóbriga hace 18, 19 años o 20 años. En el centro, un sestercio en el que la propia Agripina Mayor aparece representada durante el gobierno de su hijo, el famoso emperador Calígula. Fíjense en el retrato de Agripina, comparen la imagen de la izquierda con el retrato de la moneda. El mismo aspecto, la misma nariz, la misma forma de peinado, los mismos tirabuzones, es exactamente lo mismo. Es Agripina Mayor, es el retrato oficial de Agripina Mayor. Usted no va a ir nunca a Roma, pero puede saber perfectamente qué cara tiene su gobernante, qué cara tenía la madre de su gobernante, en este caso la madre del emperador Calígula. Puede saber exactamente cómo van sus príncipes en la vida diaria, cómo se presentan en la guerra, las imágenes del poder, cómo se presentan ante sus súbditos, cómo va un emperador cuando va dirigiendo las tropas hacia el frente de batalla, por ejemplo, cómo se representan las mujeres de la familia imperial cuando están en un entorno más familiar, cómo se representan los dioses, como la imagen del centro. Es decir, tenemos imágenes del poder que poco a poco Roma va trasladando a las ciudades, al territorio, para que la gente sepa exactamente cuál es el rostro del gobernante, la ropa del gobernante, el aspecto del gobernante, para que podamos poner cara y aspecto a las personas que toman las decisiones a 3.000 kilómetros de distancia de nuestra casa, pero que gobiernan nuestra vida diaria. Y tenemos también nuevos ídolos. En Numancia, el año 133 a.C., el héroe se llamaba Viriato, el pastor lusitano, o se llamaba Retógenes, que había conseguido echar a los romanos por la muralla, etcétera, y tal. Pero ahora estas ciudades ya han salido de ese mundo salvaje, ahora somos todos civilizados, aquí no nos peleamos nadie, aquí no hay guerra, somos todos la misma civilización, la misma cultura, pero tenemos que tener nuestros ídolos, personajes destacados en la vida de la ciudad. En Segóbriga, con esa escalera, Lucio Manlio, por los muchos méritos de sus acciones en favor de la ciudad, un pedestal que llevaría encima un caballo, una estatua ecuestre en su honor. Pero fíjense en esta misma sala, lo han visto al entrar, porque está al fondo allí a la derecha, la pieza esa de la que está la réplica también en Segóbriga. Manlio Octavio Novato, el maestro de obras del teatro de Segóbriga. Fíjense qué pedazo de escultura y qué pedazo de pedestal. Estamos hablando, cuando tuviera todas las piezas originales, son casi 4 metros de altura. Es decir, estamos viendo los héroes de la vida diaria, los héroes de la ciudad, que están también representados en las ciudades. O personajes que nosotros no vamos a conocer nunca, pero que el Estado nos recuerda que hay que rendirles una cierta pleitesía porque son gente
famosa o gente que ha hecho bien por el Estado, el secretario personal del emperador Augusto, el consuegro del emperador Claudio, un senador famoso también de la época Julio Claudia. Es decir, estamos viendo a gente que son los nuevos ídolos, los nuevos ideales del personaje, los nuevos ideales no a venerar porque no tienen ninguno de ellos cultos, sino los nuevos ideales en los que tenemos que mirarnos, que deben ser el espejo en nuestra vida cotidiana. Estamos viendo cambios de ideales muy importantes. Pero en medio de todo este guirigay, llega la conquista del oeste. Y perdonen que lo plantee en estos términos tan cinematográficos, la conquista del oeste. De repente, un territorio con riqueza, lapis specularis, agricultura, ganadería, etc. Un territorio en el que ya hay ciudades organizadas a la romana, que ya están funcionando perfectamente, donde ya hay magistrados, donde ya, si uno se instala, puede tener la comodidad de unas termas, de un teatro, de un anfiteatro, etcétera, etcétera. Y de repente, poblaciones de la zona costera mediterránea, en concreto de las ciudades de Sagunto, la antigua ciudad de Sagunto, y de Giria, en la provincia de Valencia, la antigua ciudad de Edeta, empiezan a poner sus ojitos en el territorio y empiezan a darse cuenta de que aquí hay un territorio por explotar, que hay una riqueza por explotar y que es el momento de liar el petate y echarse hacia el oeste. Y eso hace que de repente varias familias originarias de estos territorios, a las que conocemos en el punto de origen y en el punto de destino, varias familias de estos territorios comiencen su progresivo desplazamiento hacia el interior. De tal manera que vamos a encontrarnos gente originaria de la costa de Valencia, en Segóbriga, en Valeria, en la zona de Utiel, en el norte de Jaén, en el Tormo de Minateda, en fin, hay varias ciudades en las que hay. ¿Dónde están y cómo los reconocemos? Los reconocemos por sus inscripciones. Inscripciones como estas dos de Valeria, por ejemplo, de un personaje de la familia de los Gratios. En la parte izquierda de la pantalla, ven en la primera línea, dice Gratio. En la imagen de la derecha, en la primera línea, se ve Fabio. Las dos familias que más empuje tienen en esta colonización, que vienen con armas y bagajes, es decir, que vienen como grupo familiar dispuesto a establecerse, a poner en explotación territorios, a tomar parte en la vida pública, en la vida política, y que se van a establecer aquí y que pasarán a formar parte de la población local durante el resto del tiempo. En ese cambio, esa conquista del oeste, una ciudad que tiene una gran importancia es Valeria. Valeria es el lugar en el que mejor documentados tenemos a estos inmigrantes que vienen de la costa mediterránea, que vienen dispuestos a asentarse en un nuevo territorio antiguamente habitado por poblaciones locales que o no han sabido o no han querido explotar adecuadamente sus recursos, y ahora llegan estas gentes con capacidad financiera y con iniciativas comerciales para poner en marcha la explotación. De aquí de Valeria proceden las inscripciones que les acabo de enseñar y otras muchas que tenemos de este grupo en un territorio, en una ciudad en la que muy pronto van a llevar a cabo reformas urbanas que traen de modelos clásicamente romanos. Estas reformas urbanas, como esta imagen de Valeria, que yo creo que ya es una imagen bastante anticuada comparada con las excavaciones actuales, van a traer modelos urbanos que no son genuinos del territorio, sino que vienen con ellos, vienen con arquitectos, con gente que sabe cómo se construye en Roma o cómo se construyen las grandes ciudades en la época romana, y que empiezan a dotar a la ciudad de espacios urbanos, espacios basilicales, del gran ninfeo de Valeria que todos ustedes conocen, esa gran fuente monumental, que poco a poco van convirtiendo estas ciudades habitadas por población local en ciudades romanas. Nosotros hoy, si pensamos en la ciudad de Valeria, si yo les digo a usted la ciudad de Valeria, y les digo la ciudad celtibérica de Valeria, me dirán, yo no conozco la ciudad celtibérica de Valeria. En Valeria conozco la ciudad romana, y llevan toda la razón del mundo, porque el aspecto físico es el de una ciudad romana. Segóbriga no es una ciudad indígena, Segóbriga es una ciudad romana. Pero sus habitantes, todavía en gran parte de los habitantes, durante mucho tiempo, serán gentes descendientes de indígenas o gentes que tienen todavía como referente principal de sus vidas la cultura celtibérica. Estamos viendo ciudades de nueva planta, ciudades modificadas o ciudades que se han ido transformando, pero en todos los casos con este marchamo de lo celtibérico que está presente en la vida cotidiana de muchas maneras. El caso de Valeria es especialmente llamativo, con esas casas colgadas que no me resisto a poner, de las que estoy enamorado, las primeras casas colgadas de la historia de la provincia, volando sobre el cañón del río Gritos. Están viendo ustedes las huellas de las vigas que salen hacia el exterior. Y una segunda ciudad de la que quiero decir dos cosas, que es Erkádica, una ciudad muy interesante por muchos problemas que plantea y lo que les voy a contar.
Erkábika está en un sitio privilegiado desde el punto de vista geográfico. Estamos en una hoz del Guadiela, que como ven ustedes ahí en el recuadro de puntos discontinuos, en un meandro del Guadiela, en una lengua de tierra que sale perfectamente defendible en su momento, y esta posición encaramada, perfectamente defendible, ya nos tiene que hacer pensar que algo la diferencia de Valeria y de Segovia. Y el que la diferencia de Valeria y de Segovia es que tiene una topografía planteada, una urbanística planteada para la defensa. Porque Erkábika no es una ciudad de Nueva Atlanta. Erkábika es una ciudad antigua, es una ciudad celtibérica, es una ciudad de la que Tito Livio, autor de época de Augusto, dice que es una nobilis et potens civitas. Es decir, que antes de que los romanos entren a modificarla urbanísticamente, a modificar su arquitectura, ya es una noble y fortísima ciudad. Nobilis et potens civitas. Una noble y fortísima ciudad. Es una ciudad que tiene un pasado legendario, que tiene un pasado celtibérico, que tiene un pasado muy importante, pero que para Roma es exactamente igual de interesante porque tiene una posición estratégica, tiene una posición dominante sobre una gran parte de la geografía de estos territorios centrales de la meseta, y en consecuencia muy pronto se va a urbanizar. Se va a urbanizar a la romana, va a empezar a adquirir una fisonomía a la romana, sobreponiendo la cultura romana sobre la cultura indígena posterior, y de esa manera poco a poco irán haciendo en la ciudad una élite potente desde el punto de vista económico, una élite con una capacidad financiera muy importante, que llega a locuras como la que tiene en esta inscripción de la Piedresquita de Alcantuz, un lugar de referencia en los estudios internacionales sobre vías romanas a todos los niveles. Es una inscripción en la que se dice que un personaje, que la ciudad de Erkábika, con los réditos del legado que ha hecho un personaje ya fallecido, de la cantidad financiera que ha depositado un personaje ya fallecido, acaba de hacer la vía romana que conduce a la ciudad desde una zona prácticamente del sur de Teruel. Es decir, que estamos hablando de una infraestructura carísima, una infraestructura carísima. ¿Qué puede hacer que alguien legue a su ciudad una infraestructura tan cara si no es asegurar que sus descendientes, sus herederos, etcétera, puedan seguir disfrutando de la situación de bonanza económica que él ha adquirido o puedan seguir llevando a cabo sus actividades económicas? Estamos hablando de élites locales enriquecidas que están lanzadas a fondo a la financiación de obras públicas, en este caso de caminos. Esto es una inscripción rupestre que se va deteriorando con el paso de los años en Alcantuz, en la zona norte de la provincia, pero que es una joya. Erkábika se desarrolla extraordinariamente, habitada por celtíberos. Esto, por favor, no lo olviden nunca, porque cuando vemos el urbanismo de Erkábika a veces pensamos, caramba, esto es una ciudad romana de nueva planta, estupenda. Estos son celtíberos, los señores que están viviendo ahí, y se llaman todavía con nombres celtíberos, y todavía tienen dioses celtíberos, y sus padres y sus abuelos tienen todavía nombres celtíberos, porque son gente que están llevando a cabo una transformación física de su espacio urbano, pero que todavía están en una cultura de referencia muy anterior. Una cultura de referencia en la que tienen muchos elementos culturales con la cultura romana, y entonces a veces nos parece que estamos viendo infraestructura romana, aljibes, lugares de almacenamiento de agua. Es que no hace falta que lleguen los romanos a Erkábika para que en Erkábika se almacene agua. Hay aljibes en época prerromana. La población local que vive encaramada en lo alto de aquel cerro también tiene que almacenar agua. Es decir, estamos viendo elementos que son consustanciales a todas las culturas. Arquitectura romana, pero detrás de esto un paisaje naturalmente indígena. Cambios en el tejido urbano. Por supuesto, no voy a entrar en Segovia porque creo que prefiero que lo explique con más detalle Rosario en los próximos días, pero sí quiero llamarles la atención sobre un pequeño detalle, y es la suerte que tenemos en la provincia de Cuenca, la suerte que tenemos de que las ciudades romanas estén en paisajes que no están presionados por construcciones actuales. Esto es un privilegio que cuando enseñamos las ciudades romanas de Cuenca fuera de la provincia de Cuenca, todo el mundo nos dice: oh, qué suerte tenéis, podéis excavar en medio del campo, sin tener una constructora encima o sin tener un bloque que os tienen que construir encima. La gente, los colegas de Tarragona o de Córdoba o de Mérida, que viven con una presión urbanística tremenda, nos dicen siempre: qué suerte tenéis que podéis excavar en medio del campo. Pues bien, en medio del campo están las 3 ciudades romanas de la provincia de Cuenca, y eso hace de este espacio conquense un lugar privilegiado para los ensayos arqueológicos. Esta provincia es un lugar en el que se mira la arqueología española hoy en día, y se mira la arqueología española
porque hay una posibilidad de explorar circunstancias y cambios urbanísticos que en ningún otro lugar podemos ver con tanta claridad, ya que tenemos todo a nuestro alcance, todo directamente a nuestro alcance. Y como no les quiero seguir martirizando, voy a terminar con una imagen muy antigua, una imagen de hace 50 años. 50 años. Yo no estoy en la foto porque la tiro. El que tienen señalado con esa flechita es Manuel Osuna Ruiz, el fundador y organizador de este museo. De espaldas y en diferentes posiciones se encuentra Ángel Fuentes, que está delante de Manuel Osuna. De espaldas está Santiago Palomero, que en paz descanse también, algunos colegas algunas y algunos colegas también de la arqueología de aquellos años. Esta fue una de las excursiones que hacíamos en los años 70, mediados de los 70, para conocer yacimientos de la provincia, con un Osuna entusiasta que decía: no basta con haber hecho el museo, no solo hay que hacer el museo, sino que hay que explicarle a la gente lo que existe en esta provincia. Y nos llevaba a peregrinar de cerro en cerro a las 4 de la tarde en pleno mes de agosto, con una canícula horrorosa, pero consiguió crear en muchos de los que están en ese grupo, la mitad de ese grupo han sido profesores universitarios después, consiguió crear en ese grupo que trabajaba con él un estímulo suficiente para que nosotros tengamos hoy en día el mismo empeño y el mismo afán de seguir comunicando, que es lo más importante en esta vida. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Que no lo sé. Viva voz. Me ha quedado bastante claro. Bien, estupendo, pues nada, perfecto. Pues nada, solo tengo que animarles a que viajen, a que vean las ciudades estas que tienen aquí. Yo vivo ahora mucho más lejos, pero si estuviera como ustedes están aquí en Cuenca, desde luego todos los fines de semana estaría dando cuentas por estos yacimientos. O sea que tienen ustedes una provincia privilegiada ahora a su alcance, a un paso de casa, y desde luego un lugar maravilloso para los fines de semana. Yo no decía al profesor que si puede decir algo que sea muy breve de Noeda. Noeda, sí, Noeda, hasta donde sabemos, Noeda hoy en día es un gran complejo de un aristócrata del siglo IV. Es decir, que un aristócrata que probablemente por el nivel que tienen los mosaicos y por el desarrollo que tiene la villa, debe ser alguien de la aristocracia del emperador Teodosio, seguramente, o en el ámbito del emperador Teodosio, uno de los tantos personajes que nos dicen las fuentes que eran originarios de la península ibérica y que rodean a estos personajes en la corte de la segunda mitad del siglo IV. Pero Noeda tiene también una etapa anterior, como Villa Romana, que todavía no conocemos, que se está empezando a descubrir ahora en las excavaciones, que seguramente dará mucho juego todavía, pero a día de hoy, desde luego, es una propiedad que desde mi punto de vista, lo hemos comentado en la comida, desde mi punto de vista es un centro de gestión de un territorio que seguramente se debería extender hasta el límite norte de la provincia. Se debería extender al menos hasta la zona de Ercánica. Creo que estamos en territorio de Ercánica al hablar de Noeda, y creo que es una gran finca imperial de alguien que desde luego está a años luz de toda esta población que yo les he enseñado desde el punto de vista financiero, pero eso sí, 400 años más tarde. Sí. Bueno, pues yo creo que después de oírle, que me ha encantado escucharla, Muchas gracias. por parte, usted ha dicho, si no lo he entendido yo mal, que el proceso de romanización es un proceso lento, pacífico, etcétera, etcétera. Entonces, eso choca un poco con la situación literaria que hay ahora de la novela histórica. Yo creo que por una parte es verdad, va la historia, es la realidad, la historia científica, y luego por otra la imaginación, Sí. ¿no? Que es lo que hay tantas novelas al respecto. Sí. Ahora mismo Posteguillo, ¿verdad? Sí. Es uno de los más conocidos, es paisano también de allí de Alicante, ¿no? Creo. Da clase en Alcalá de Henares, pero no sé dónde es originario. O sea que, sí. Pero creo que vive por ahí. Sí, no lo sé. Bueno, entonces, por otra parte, también nos han llegado relatos de lo que han sido las guerras indígenas
La lucha desde que empieza la romanización, desde la llegada por el tema de Sagunto y todo esto, y la penetración hacia el oeste, el camino hacia el oeste que usted ha dicho. Entonces, mi pregunta sería, ¿dónde nos quedamos? La fantasía va por un lado. Parece que luego queremos tener la idea de que esto, no me tome como que soy de estos que hay que ir ahora contra, porque nos han impuesto de una manera violenta la romanización, etcétera, etcétera. No es por eso. Me gustaría que nos dejara un poquito claro cuál es el punto un poco justo. Sí. Dicen que, bueno, en el término medio de está la verdad, sí, eso es. Medio virtus, decía Cicero, no es verdad, ¿Con qué idea nos podemos quedar? Sí, vamos a ver. Hay que diferenciar claramente, esto es una conversación que mantengo yo muchas veces con los alumnos, hay que diferenciar claramente la novela histórica de la historia y hay que diferenciar claramente el cine histórico de la historia. Es decir, que yo veo muchas películas de romanos, evidentemente, como todos los que nos gusta esto, pero veo las películas de romanos y no veo en esas películas, no veo Roma. Veo películas de unos señores a los que dicen los romanos que el guionista y el director han decidido que sea así, ¿no? Para empezar, porque las ciudades romanas no eran ciudades blancas como parecen en las películas, de mármol blanco, sino eran ciudades coloreadas. Si usted va por una calle, se vuelve y dice, oye, Cayo, se vuelve en Roma, en la ciudad de Roma, Cayo se llaman 500.000 personas. Quiero decir que, bueno, 500 no, pero 50.000 personas tranquilamente. Los romanos no son tan salvajes como aparecen en las películas, no son tan dedicados a la vida de la molicie como aparecen en las películas, que están todo el día o en las termas o en casa charlando y hablando, oye, claro, tal, no sé qué tal. Son gente que trabaja también, trabaja y a veces trabaja duro porque los negocios hay que hacerlos bien. Son gente que tiene problemas domésticos, hay gente que se divorcia, gente que tiene hijos, gente que tiene problemas con los hijos, gente que tiene problemas con los maestros de sus hijos, gente que no encuentra servicio doméstico y se enfada porque necesita que alguien le haga el trabajo en casa o necesita trabajadores para la mina. Es decir, son gente mucho más normal y más parecida a nosotros de lo que nosotros imaginamos habitualmente. Pero desde luego lo que sí hay que quitarse ya de encima es la venda de la imagen que nos proporcionan los ámbitos de creación literaria y de creación cinematográfica que están orientados a atraer al público y a obtener una serie de beneficios económicos. Esa no es la historia que enseñamos en las universidades ahora. Es decir, que en las universidades enseñamos una historia que se ciñe a los objetos y a los datos que tenemos de la información que proporcionan las fuentes literarias y la evidencia arqueológica, ¿no? Esa evidencia nos dice que los romanos son gente como usted, como yo, que tienen una vida diaria, que tienen sus problemas, que tienen sus horarios, sus condicionantes familiares, sus actividades normales, que viven en un mundo seguramente mucho más incómodo. Yo tengo ahora aquí luz eléctrica, en casa tendría que estar encendiendo la lamparita y en lugar de pasar al cuarto baño tendría que buscar las termas públicas de la ciudad. Por eso digo que vivimos en otras condiciones, pero son gente como nosotros. Yo creo que con una pequeña diferencia, y es que los romanos nunca creyeron en religiones reveladas. Esto sí que no lo he mencionado, pero es muy importante. Nunca creyeron en religiones reveladas, es decir, siempre creen en panteones que son tan enormes, que a veces un romano puede estar a las 9 de la mañana rindiendo culto a una divinidad celtibérica, a las 12 en el templo de Juno, a las 4 de la tarde en un ceremonial en honor del culto imperial y a las 10 de la noche sacrificando un toro para el culto de Mitra, que son 4 religiones completamente diferentes. Y no pasa absolutamente nada, porque los romanos entienden que todas estas formas religiosas son diferentes manifestaciones de un único principio divino. Por eso acabará triunfando el cristianismo como religión monoteísta, porque estamos asistiendo a un mundo en el que lo que realmente se está venerando son fuerzas divinas llamadas de diferente manera. Exactamente igual que nos pasa a nosotros hoy cuando decimos, no, ¿cuál es la patrona de Sevilla? No, la Virgen de tal, de Zaragoza, la de cual. ¿Yo a quién pido? ¿A la Virgen de tal, la Virgen de cual? Si a uno de Sevilla le decimos que para conseguir algo pedimos a la Virgen del Pilar, y diría, mire usted, aquí pedimos a la Virgen X o a la Virgen tal, pero la del Pilar si fuera usted de Zaragoza. Pero es exactamente lo mismo, son principios divinos. Esto en el mundo antiguo se tiene muy claro desde el principio, con lo cual el posible campo de fricción entre dos culturas, como la celtibérica y la romana, que podría haber dado lugar a una guerra sangrienta, que es la religión, no existe. Es decir, no existe nunca un choque religioso en el mundo antiguo. Y como no hay choque religioso, la transición es una transición suave, facilísima, larga en el tiempo, tan larga como nosotros la queramos hacer.
Es decir, yo puedo integrarme más despacio, más deprisa en la cultura romana. Un magistrado de una ciudad puede promover una integración más despacio, más deprisa en la cultura romana. Acabaremos integrándonos en la cultura romana, por supuesto, pero al ritmo que nosotros queramos y sin ningún tipo de violencia, porque ni Roma nos lo va a imponer, ni nosotros nos vamos a autoimponer unos plazos. El mundo antiguo es de evolución lenta y progresiva y desde mi experiencia personal le aseguro que no tiene nada que ver con lo que usted lee en las novelas de Posteguillo ni ve en las películas de romanos. Pero las guerras las hubo. Guerras las hubo. Las hubo, pero por el control de los recursos. Por el control de los recursos. Pero a ver, las hubo. Hombre, claro que las hubo. Ya le digo, los romanos hasta mediados del siglo I no hacen más que armarse para ampliar su territorio con nuevos territorios, pero una vez que han conquistado un territorio o que tienen ya una cierta idea de que ese territorio no les va a dar problema, se acaban las guerras. Es decir, yo estoy seguro que no hay romanos aquí en las afueras de Cuenca peleando con indígenas, o que no los hay en las afueras de Arcábica, sino que simplemente una vez que controlan el territorio ya dan por hecho que ese territorio es un territorio afín y se acabó. Guerras las hubo, pero las guerras son guerras para dominar. Y cuando no tienen interés en un territorio, los romanos no entran en guerra. Fíjese, el norte de la península ibérica no cae hasta el año 19 a.C., cuando Augusto dice, oye, mira, esto ya no podemos seguir teniendo las puertas del templo de Jano abiertas año tras año porque nos queda un trocito allá arriba de la península ibérica que hay que conquistar, venga, a cuchillo. Y en 10 años cae todo y se acaba el problema. Es decir, pero hasta ese momento no han entrado. ¿Por qué? Porque allí no tienen la minería del lápiz, no tienen la minería del oro, no tienen la minería de la plata. No hay nada que se haga acuciante la guerra. La guerra es una guerra de control económico, nada más. Desde mi punto de vista. Moderna. Muy moderna, tan moderna como hoy. ¿Hasta qué punto tenían una idea los romanos del territorio geográfico en el que estaban y el que conquistaban? Es decir, no tenían los mapas como los tenemos hoy día. ¿Qué idea tenían saber que corriendo hacia el oeste iban a encontrarse una cordillera, un río, un lago, el mar? ¿Eso cómo lo hacían? No lo sabían. Bueno, hombre, hay viajeros que informan y hay informantes del ejército que se mueven y que explican y que entran en contacto con gente y tal, pero desde el punto de vista de la cartografía, sabe usted que no hay cartografía de la Hispania romana y que cuando Ptolomeo en el siglo II nos da posición con grados y minutos de las poblaciones de la península ibérica y trasladamos esa información a un mapa, sale una península ibérica, es un chorizo así alargado, con la costa mediterránea completamente horizontal en la parte de abajo, absolutamente desastrosa. Siempre ponemos el ejemplo de Alejandro Magno. ¿Cómo pudo llegar Alejandro Magno a China sin mapas? Esto es algo que en historia antigua no tenemos explicado todavía, no tenemos explicado. Bueno, hay estrellas y todo, pero a pesar de todo, ¿cómo pueden las tropas romanas moverse con esa precisión por los espacios geográficos antiguos? Sin duda alguna con informantes. Pero, dicho esto, yo estoy seguro de que nunca la administración romana supo de la extensión real de las tierras que estaban bajo su dominio. Nunca. Imposible. Es imposible completamente. No hay cartografía, no hay ninguna posibilidad. Bueno, y los procesos de esclavitud, esa adaptación de una sociedad indígena a una sociedad ya romanizada, porque sí que hay constancia de muchos esclavos. Hay muchos esclavos indígenas en Castilla-La Mancha, hay muchos, sobre todo en la provincia de Toledo y en la provincia de Ciudad Real hay muchos esclavos indígenas de propietarios que tienen sus actividades económicas y que tienen a su servicio a esta gente. Yo creo que esos fabricantes de tejas que enseñaba antes con nombre celtibérico deben ser esclavos también. Son trabajos serviles, no son trabajos de población libre, son seguramente esclavos. Y más no digamos en las minas. Plinio dice que en las minas de Polibio, dice que en las minas de Cartagena en su tiempo trabajaban 25.000 esclavos. ¿Cuánta gente trabajaba en las minas de lapis specularis? ¿Cuántos esclavos? La vida media de la población en la península ibérica, a partir de los datos que tenemos hoy, la esperanza de vida en la península ibérica en el siglo I es de 40 años. 40 años. A los 40 años ya somos unos ancianos. Pero en las zonas mineras es solo de 25. ¿Por qué? Porque están llenas de esclavos en condiciones laborales muy duras y en consecuencia el fallecimiento es inmediato, incluidos niños. La esclavitud infantil es un fenómeno corriente en la vida minera y no escaben nunca, como tuve yo la mala suerte de hacer, empezando la carrera en una mina en la provincia de Córdoba, plagada de cadáveres infantiles. Es lo último que uno quiere ver.
La Cueva del Hierro, que está también aquí en Cuenca, es de época romana también. No conozco, ¿cómo se llama esto? Cueva del Hierro, sí, un pueblo se llama Cueva del Hierro. Yo no conozco esto. Sí, está por la zona de, ¿cómo se llama? Beteta, por la zona de Beteta está, sí. Por ahí hay minería de lápiz todavía, hay zona, hay producción de lápiz. Este es de hierro, ahí solución de hierro. Ah, de hierro, por la zona de Beteta, sí, Se pero no. llama Cueva del Hierro. Sí, no lo conozco, no lo conozco. ¿Qué personaje es el que aparece en las monedas de Cárica, siendo la moneda Indígena. Sí, el personaje. Puedo volver un momento hacia atrás, ¿verdad? A ver si ven ahora la pantalla. Si le enseño cómo la moneda, verá cómo enseguida vamos a saber cómo se llama. A ver, un momentito. Pues sí que he puesto ya diapositivas, deben estar ustedes aburridos. Vamos a ver. En la imagen de, bueno, la de Cárvica, ¿me sirve la de Cárvica o me sirve...? Sí, es el mismo personaje, pero se lo voy a enseñar mejor en la de Cárvica, que se ve un poquito mejor. En la de Cárvica, perdón. Está el personaje arriba a la izquierda y delante tiene un pez. Pero ese pez no es cualquier pez. Ese pez tiene el pico un poco así de largo porque no es un pez sino un mamífero y es un delfín. Es un delfín. Y el delfín es el atributo de Lug, la suprema divinidad de los celtas, L-U-G. Cuando aparece el delfín estamos viendo a Lug. Con lo cual, aquí, si se fija usted, tiene también el delfín. Lo ve aquí, esto es una simplificación del delfín, esto que está aquí a la izquierda, que nos está diciendo que este señor se llama Lug, es decir, la suprema divinidad del panteón celta europeo, en toda Europa, sobre la península ibérica. Es un dios. Esto es una costumbre en la moderación antigua. Los anversos monetarios con mucha frecuencia son imágenes de dioses. Por ejemplo, Atenea en las monedas de Atena, Minerva o Roma en las monedas de la propia ciudad de Roma, hasta que empieza en la época de Augusto la representación del emperador, lo habitual es que sean imágenes de dioses. Eso es un dios celta. Cuando cambia la moneda romana ya aparece el emperador. A partir de Augusto ahí se produce el cambio. A partir de Augusto el retrato imperial. Hasta ese momento imágenes de dioses. Es lo habitual en todas las culturas del Mediterráneo. Sí. Quería preguntar sobre Contebria Cárvica. Sí. Tengo entendido que se destruyó en el contexto de las guerras sertorianas y la pregunta es cómo se abandonó totalmente la ciudad y se decidió crear otra en Segovia o aprovechar alguna otra población que había allí. ¿Qué razones poderosas podría haber, aparte de anular totalmente la antigua Contebria Cárvica? Ahí siempre hemos esgrimido un argumento arqueológico por las evidencias que tenemos en los dos sitios, y es que las ciudades llegan a coexistir. Contebria Cárvica y Segovia llegan a coexistir. La última etapa de vida de Contebria Cárvica es ya la de una ciudad prerromana de Segovia o anterior a Augusto, que es la de estas monedas de Segobris, esta de aquí arriba a la derecha. Entonces, el cambio se produce seguramente por el diferente modelo de urbanismo que se busca en un determinado momento. Contebria Cárvica es una ciudad rodeada de fosos, es una ciudad, dijéramos, planteada para la defensa, es una ciudad que está hecha para defenderse de alguien que viene de fuera. Segovia es justamente lo contrario, una ciudad que está en una loma suave, que no tiene nada más que una pequeña murallita de tipo religioso, no es una muralla defensiva, que es una ciudad de acogida, porque es un centro comercial. Segovia es una ciudad que cuando se cierra por la noche puede quedar dentro habitadas 3 o 4 cosas y una guardia, pero que no es una ciudad de habitación, la población vive alrededor. Es el gran centro administrativo para la compraventa de lápiz especularis. Y ese papel no lo puede desarrollar Contebria Cárvica, porque en un momento determinado Contebria Cárvica es una ciudad celtibérica y Roma lo que está haciendo es crear una ciudad de nueva planta, construir una ciudad de nueva planta en la que haya una copia mimética de lo que es la ciudad de Roma. Teatro, anfiteatro, circo, termas, templo, foro. Es decir, ¿qué es lo que necesita un romano para levantarse por la mañana y disfrutar de la vida como un romano? Eso lo podemos hacer en Segovia, pero no lo podemos hacer en Contebria Cárvica, donde nos tendríamos que cargar de entrada una ciudad entera y tendríamos que cambiar completamente toda la ciudad de la noche a la mañana. Las dos ciudades coexisten, es decir, se crea una ciudad puente al lado y en un momento determinado, cuando la situación de caída de Contebria Cárvica por las guerras sertorianas provoca que parte de la ciudad que pueda quedar destruida, muchos de sus habitantes sin duda alguna buscaron refugio en las cercanías de Segovia, que era la ciudad que en esos momentos tiraba el carro. Esto es un fenómeno que conocemos muy bien, por ejemplo, en el caso de Numancia. La Numancia histórica del año 133 a.C. no es la Numancia solo de los numantinos, de la población alébaca, es la Numancia en la que se han refugiado los de Segeda, la Numancia donde están los titos, donde están los velos, donde hay un montón de gente que ha visto cómo sus ciudades
iban poco a poco cayendo en desgracia y han decidido pasarse a una ciudad más fuerte y más potente del territorio, que es en la que a partir de ese momento se instalan. Con Segóbriga pensamos que ocurre lo mismo, es decir, hay un decline, un eclipse de Cotrera Cárbica que coincide con el momento de auge de Segóbriga. Desde el punto de vista arqueológico, al menos eso es lo que vemos ahora. Yo quería preguntarte, Juan Manuel. Pues tú te lo sabes todo. No. ¿Otras ciudades romanas que puedan existir en la provincia? La provincia de Cuenca, a mí me falta alguna por abajo. Por eso. Me falta alguna por abajo y además quiero recordar que entre los sacerdotes del culto imperial de Tarragona hay dos sacerdotes que mencionan un origen que no tenemos localizado hasta ahora, que es un alavense, dice, y un atacense. Entonces, hay un atacense que tenemos que llevar a algún sitio, seguro que Susi tiene alguna idea sobre eso, pero el alavense yo creo que lo podríamos colocar en la provincia de Cuenca sin ningún problema. Pero lo que no sé es en qué sitio, pero tenemos que colocar una ciudad romana seguramente todavía en la provincia de Cuenca. No hay que tener prisa, ¿eh? Es decir, el Tolmo de Minateda, ¿conocen alguno de ustedes el Tolmo de Minateda? En la provincia de Albacete. El Tolmo de Minateda, hace 30 años estábamos un día tomando café, Lorenzo Abad y yo en el bar, y nos llamó una colega y nos dijo, oye, que ha llovido una barbaridad aquí en Ellín, se ha hecho una rambla tremenda y se han quedado descubiertos un montón de piedras. Nos fuimos para allá a verlas y era una ciudad romana nueva. O sea que en el mercado de antigüedades hace 25 años aparecieron unas placas que mencionaban una ciudad que no había nunca oír nadie, que se llamaba Irni, en el medio de la provincia de Sevilla, y hoy en día es una de las ciudades romanas que mejor conocemos, y hace, ya les digo, 3 décadas no la conocíamos, o sea que lo que hay que hacer es no tener prisa y dejar que cada generación tenga su hallazgo arqueológico. Bueno, suficientemente agotado el auditorio. Bueno, pues muchas gracias, Juan Manuel. Y nada, solamente convocaros para el jueves que viene, no, el siguiente, a la conferencia de Julián Torrecilla, que va sobre la romanización a partir de las vías romanas de la provincia de Cuenca. Muchas gracias.